12:37. Arrancamos el segundo bloque de Todos a la Cueva, esta vez con otra tremenda columna de la licenciada, la politóloga Agostina. ¿Cómo es tu segundo nombre? ¿Belén? Sí, no me ¿No te agrada gusta? mucho. Agustina Belén. Agostina y qué Belén confianza me tiene, ¿eh? ¿Cuánta apuesta? Porque ya sabemos, acá te conocemos, Agostina. Bueno, lo que trajimos hoy, de alguna forma, es una especie para, digamos, continuar, una continuación de lo que había hablado aquella vez de Nancy Fraser. Lo vamos a traer igual, como un repasito para no tener que decir, vean el anterior programa. Pero, para no poner el link, para entender esta columna, claro. vea primero el episodio 1. Igualmente, si le queda un poquito de ganas, después lo puede ver en YouTube más tarde. Pero bueno, la idea es continuar un poco eso, ¿no? Porque lo arranqué, pero me parece que es necesario ir cargándolo de contenido. Y la idea de ahora es cargarlo de un contenido referido a nuestra región, ¿no? A Latinoamérica y a Argentina. No va a ser algo profundamente amplio porque tampoco nos da el tiempo, pero bueno, la idea es hacer un punteíto, ¿no? Para que tampoco seamos tan dramáticos a la hora de analizar el feminismo y que está todo mal y que está totalmente cooptado por el neoliberalismo, ¿no? Y que es funcional y que es servil. Entonces, bueno, la idea es complementar aquello. Voy a ir leyendo porque no me acuerdo mucho de todo lo que había escrito, pero bueno. También aclarar que, no sé si lo dejé del todo claro en la columna anterior, que digamos la postura de Nancy Fraser y el análisis que ella hace es una postura en torno a las construcciones hegemónicas, ¿no? Porque la autora también es criticada o tiene respuestas por parte del feminismo, pero la idea es analizar las construcciones hegemónicas, ¿no? Obviamente, al posicionarte a analizar hegemonía, dejas de lado, digamos, otras construcciones que sí, tal vez son de otra forma, pero en realidad la hegemonía es esa, va a decir ella, y por eso lo analiza de esa forma. Bueno, eso aclararlo, digamos, no es que es totalizante y todos son así, sino que la hegemonía vigente lleva a eso. Disculpa, la hegemonía en torno al feminismo sería la idea de feminismo que representa a una sola parte, pero es presentada como representante de todas. Exactamente. ¿No? Sería una idea hegemónica para el que nos esté escuchando diga, Claro, vamos a decir que para que una posición predomine sobre otra, hubo voces que quedan sobre bajo de esa posición hegemónica, ¿no? Para que se sostenga. Bueno, esto entendido que nos encontramos en un momento único de gran injerencia en el espacio público por parte del feminismo, ¿no? En la calle, en el debate. Y digamos, en torno a esto se presenta como un terreno de disputa donde el gobierno nacional, ¿no? Con su propia impronta, que después me gustaría decirlo, y también como gobierno neoliberal, trata, ¿no? De tomar las demandas del feminismo, las demandas de género, para resignificarlas, darle su impronta, sacarle fundamentalmente el contenido igualitario y canalizarlas, reproducirlas bajo una lógica que lo que hace es diluir el carácter emancipatorio, ¿no? Y las traduce en políticas de género. Digamos, hace una atención neoliberal del asunto, cual ventanilla de demandas aisladas, ¿no? Para sacarle justamente el carácter emancipatorio que sería la posibilidad de articulación de todas estas demandas. Bueno, y además de esto, como había dicho, nos interesa contextualizar este asunto en Latinoamérica, en Argentina, ¿no? Porque es casi una obligación. Yo traje una cosa, me fui y, digamos, no es todo así, no es todo lo mismo, y acá digamos, traje una teoría y me fui a mi casa, ¿no? Y bueno, después, digamos, para ahora sí entrar en la columna, me gustaría repasar esas 3 ideitas que yo había traído de Fraser, para, bueno, como dijo Emi, que no tengan que apretar un link para ir a la otra columna. Bueno, entonces lo que dice las 3 ideas de Fraser son que la lucha contra el salario familiar, ¿no? Que del feminismo en crítica a este estado de bienestar fue resignificado por el neoliberalismo a modo de flexibilización laboral, la politización de lo personal, con esto que se hablaba de lo personal es político y demás,
fue tomado por el neoliberalismo en esto que decimos que es que resignifica y le otorga su propia impronta, su propio contenido en un olvido o en un rechazo por la parte de la igualdad económica y la igualdad social y centrándose únicamente en lo que hace el liberalismo o digamos que son las libertades individuales únicamente. Y por último, la crítica de este estado justamente de bienestar como un estado niñera, que fue tomado y traducido en, digamos, en el ajuste en términos de políticas contra la desigualdad, puesta en marcha de políticas focalizadas bajo el lema de la igualdad de género, pero para una porción muy pequeña de mujeres, que era esto también que hablábamos de la meritocracia, ¿no? Que también se traslada al feminismo. Y bueno, entonces lo que vamos a, digamos, de donde nos vamos a posicionar con Fraser es, la autora lo que nos hace es nos posiciona en un contexto, digamos, general e internacional muy interesante, pero no total por lo que decíamos al principio, ¿no? Las particularidades en nuestro territorio de Argentina y de Latinoamérica, que presentan antecedentes para la construcción del feminismo que lo ponen como un terreno en clave de disputa, ¿no? Que tal vez en otros países como Norteamérica no pasa. Y no totalmente cooptado por el neoliberalismo, con focos de resistencia, ¿no? Producto de contextos en los cuales se fue gestando y se fue desempeñando. Entonces, sí. No, discúlpeme, yo me quedé mucho con lo primero que dijiste, esto del salario familiar, que acá en Argentina, que es un país con tradición de una amplia capa media de la población, en la época seguramente de mis abuelos, pero también de mis padres, con un ingreso se mantenía una casa generalmente, más de mis abuelos que de mis padres, pero todavía hay gente que hoy tiene 50 o 60 años que fue siempre el hombre o uno solo trabajó, y con ese ingreso era suficiente para mantener un tren de vida de clase media, de consumo integrado al mercado, etc. Hoy necesitas dos. Y hoy es muy difícil una familia de clase media, de 30 años, de 35 años para abajo, en la que haya una sola persona trabajando y la otra encargada de la casa y de los chicos, o de la casa en caso de que no haya chicos. Que es cierto eso como el neoliberalismo se agarró de esa demanda para flexibilizar laboralmente, y eso lo traigo también a colación por el tema de los hijos. Cuando un chico nacía en los 60, en los 70, el movimiento feminista veía todo lo relacionado con el cuidado del niño como sujeción de la mujer, ¿no? Se había que amamantar, etc. La mujer se quedaba relegada al cuidado. Entonces era bien visto esto de, bueno, leche de fórmula o niñero, etc., para que saliera a trabajar. Y ahora lo que pasó fue hay como un sector que le dio la vuelta y se dice, bueno, mirá, vamos a respetar el tiempo que cada mujer quiera y no que sea como una picadora de carne. Bueno, tenés el nene, amamantás 3 meses, después lo reemplazás con leche de fórmula, andá, volvé a producir, volvé a la máquina de picar carne. No, me pareció interesante esa primera parte. Bueno. Retomando, ¿querés acotar algo, Lauti? No. Bueno, entonces retomando, más focalizado en lo que es el feminismo nacional. Bueno, entonces decía, vamos a hablar un poco de digamos, no tan de la teoría pura y dura, que si bien es cierta para una crítica del contexto neoliberal en donde se desarrolla el feminismo y cómo toma demandas y las resignifica, le saca el contenido emancipatorio, el feminismo latinoamericano, digamos, tiene sus bases en climas hostiles de dictaduras militares con fuerte contenido machista, ¿no? Sabemos las formas de tortura en nuestro país y cuánto tardó para que sean considerados como violencia y saña exclusivamente por el hecho de ser mujer. Bueno, no me voy a poner a contar los mecanismos de tortura, pero... Y así con diversos países de Latinoamérica. En lo que respecta a lo económico, acá hay muchos sectores organizados del feminismo que no pueden visualizar un feminismo que se encuentre lejos de la justicia social y de la transformación de la realidad material, ¿no? Porque es algo que las golpea tan de lleno y las golpea tan fuerte que no hay forma de pensar el feminismo alejado de la realidad material y de la justicia social. Y tenemos antecedentes polémicos dentro del feminismo que son parteaguas, pero también que generan otro punto de disputa para que este feminismo sea, digamos, genere más focos de resistencia y sea más resistente ante el avance neoliberal. Yo tomé nota o puntualicé el caso de Eva Perón, ¿no? Es un caso polémico dentro del feminismo
pero también es un caso que hace un parteaguas y que genera disputa, ¿no? En la digamos, con la consecución del voto femenino y en la pelea por el sentido de la mujer trabajadora, ¿no? Que tanto para el populismo de izquierda como para los sectores, digamos, de la izquierda nacional y para el peronismo, genera ahí una disputa de qué es la mujer trabajadora, ¿no? Bueno, esa disputa ha sido bastante importante. Son disputas que por ahí no están saldadas, pero que dan base para pensar el feminismo en Argentina o en Latinoamérica desde otro terreno, que por ahí no es tan llano como el norteamericano o como alguno de los países de Europa. También en los diversos grupos de resistencia, ¿no? En la época, como dijimos, de dictadura de nuestro país, donde las mujeres brindaron una importante presencia en los movimientos revolucionarios. No vamos a decir que los movimientos revolucionarios tenían perspectiva de género, porque no lo tenían, eran bastante machistas, pero, digamos, las mujeres tuvieron una participación muy importante ahí. Bueno, entonces, plantear estos puntos para entender, ¿no?, el análisis de Fraser desde una óptica al menos compleja y atravesada por distintos factores. Pero bueno, lugares donde la mujer se encuentra reivindicando otros pedidos y no tan volcado a las libertades individuales, de esta forma que suena tan por ahí a la hora de hablar de Fraser, tan condenatorio, ¿no?, del feminismo, y que ella dice, bueno, el feminismo se ha volcado a lo que es el feminismo de clase media y ha olvidado las demandas sociales y las demandas económicas. Bueno, aparentemente en Argentina y en Latinoamérica esto no está tan claro, ¿no? Hay una tensión bastante importante. Y por otra parte, bueno, también había hecho otro punteo en torno a lo que ella habla de las connotaciones liberales que se le agregan al feminismo, a partir de donde se construye el feminismo. Y la llegada de la democracia, esto no sé, capaz que puede generar algún debate entre nosotros, la llegada de la democracia en nuestro país tuvo claras connotaciones liberales, ¿no? Porque luego de que se termina la dictadura militar y tenemos una democracia, se la carga de contenido positivo, pero en ese momento no se debate el tipo de democracia que hemos adquirido ni el plan económico que ha venido con esa democracia. Entonces, esto que lo que nos plantea Fraser de ideales feministas resignificados en el neoliberalismo en nuestro contexto, ¿no?, tiene que ver con un proceso mucho más amplio y contradictorio para trabajar en nuestros países, directamente con estas nociones de democracia que vinieron después de la dictadura. Para decirlo más sencillo, teníamos un régimen oscuro, dictatorial, de desapariciones, que la llegada de la democracia fue cargada de contenido positivo, pero no se debatió en ese momento qué tipo de democracia teníamos. No sé. Te hago una pregunta. Ahora yo lo que veo es que hay unidad clara en el movimiento feminista porque hay demandas que abarcan a todas las mujeres, como el aborto seguro y gratuito, como la igualdad salarial, etc. En caso de que esas demandas se salden exitosamente, ¿vos crees que podría producirse un quiebre entre quienes impulsan hoy esas demandas pensando en un sujeto colectivo, desde una perspectiva clasista o desde una perspectiva patria-colonia para sacarlo de la dicotomía marxista, y entre quienes apoyan hoy esas mismas medidas pero desde una perspectiva neoliberal y más individualista, digamos, bueno, mi cuerpo es mío y hago lo que quiero, mi trabajo es producto de mi mérito como individuo y por eso merezco ganar más plata? Una vez que si esto, ponele que de acá a 5 años o a 2, estas demandas se saldan en manera positiva, ¿el movimiento feminista puede mantener esa unión una vez que se partan las aguas, como vos decís, entre quienes están con un proyecto colectivo o ven la cosa desde una perspectiva más comunitaria y entre quienes las ven desde un individual? Yo creo que, digamos, el feminismo, si bien está unido por estas demandas colectivas, hay una ruptura interna, digamos, y lo que está en disputa ahora es la hegemonía de esa... A ver, hablando en términos hegemónicos, a mí me parece que no es que se va a generar una ruptura. La ruptura, por más de que sea un feminismo unido, está entre estas dos concepciones de la que habla Fraser. El tema es, para mí el tema de la unidad tiene que resolverse antes de que las demandas se concreten de todo el colectivo, digamos. Tiene que haber una consecución de todas estas demandas, pero en este sentido sí, digamos, me parece perfecto lo que dice Fraser. Tiene que haber una consecución de todas estas demandas, pero con una posición clara y bien definida en torno a la política económica y a la política social.
me parece que ya está esa división y lo que tiene que, digamos, la hegemonía tiene que ser construida antes de llegar a este punto, digamos, de conseguir las demandas que el sector de clase media o el sector más neoliberal del feminismo quiere, porque ahí, digamos, sería más complejo. Y no sé, tampoco sé si se podría ver tan específico ese quiebre en ese momento en el que, porque digamos, en el que ese sector diga, bueno, ya conseguí todas mis demandas, entonces ahora me abro del feminismo. No, me parece que igual el momento de conquista es ahora, en este momento, en el que se han articulado un montón de demandas, en el que hay un estallido y un movimiento de ganar la calle más importante. Me parece que es este el momento, que no hay que esperar tanto, digamos. Me dejó pensando y me pareció muy interesante la comparación con la democracia, ¿no? En el 83 todos demandaban democracia, ahí estaba unificado, o casi unificado, siempre está el sector promílico, por supuesto, ¿no? Pero nadie se preguntaba qué tipo de democracia queríamos, como bien dijo Agostín, y no se discutió el rumbo económico de la democracia, si era una democracia popular, una democracia liberal, y ahí hay como un paralelismo con esto. Bueno, todos estamos de acuerdo con las demandas del feminismo o de la unidad esta feminista, pero como dice ella, hay que discutir qué tipo de feminismo quieren quienes están hoy encabezando, participando o motorizando este movimiento, que es sin duda el más importante de los últimos 5 años acá, desde el Ni Una Menos. Ha emergido como un actor político de los más importantes. De hecho, la famosa frase, el primer paro a Macri se lo hicieron las mujeres. Las mujeres, sí. Sí, de hecho, qué sé yo, hasta esta postura es yo todo el tiempo vengo acá a querer, pero no es en un intento, digamos, de querer quebrar, sino de querer conducir. Me parece que esa es la disputa, de quién conduce, ¿no? Y eso no, digamos, porque muchas veces el término conducir es decir, bueno, viene a romper o... No, conducir es todas bajo una, digamos, bajo un punto y una línea y una concepción clara de las cosas, para no generar, digamos, estos campos donde se puede filtrar la resignificación neoliberal, ¿no? Por eso también Fraser va a hablar de que sí, tiene que estar siempre volcado en lo que es un populismo de izquierda para que funcione, ¿no? Bueno, entonces, como ya para ver cómo voy retomando, bueno, de una forma de volver a retomar a Fraser, es decir, no tanto en torno, como ella nombra, amistades peligrosas, sino en torno a, digamos, al menos en Argentina, la construcción fue en contextos mucho más violentos, agresivos, de femicidios de estados, ¿no? En la dictadura, donde la transformación del feminismo, sino de la política en general, en el contexto argentino y latinoamericano, fue cooptado de distintas formas, ¿no? No es que el feminismo fue el aliado central del neoliberalismo. Bueno, y después, para, digamos, ir cerrando ya, y para retomarlo por ahí en la otra columna, y esto también para pensarlo y debatirlo entre nosotros tres, a ver si podemos... Yo lo que iba viendo, ¿no? En el terreno donde se iba desarrollando el feminismo y demás, que es hostil, ¿no? Porque es un terreno que por un lado tiene esta explosión del movimiento de mujeres en la calle, que va ganando territorio y demás, pero por otro lado tiene una contestación conservadora, ¿no? Se han visto, y con capacidad de movilización también. Esto... Yo lo veo inclusive más dramático o un poco más importante que de lo que fue el matrimonio igualitario y demás. Y me parece a mí que es porque nos encontramos con un gobierno que tiene por un lado su componente neoliberal, que es digamos, de este progresismo neoliberal que te pone el debate del aborto y demás, pero que pertenece a un sector de nuestro país, un sector de nuestra sociedad que es profundamente conservador, profundamente religioso y que no sale de eso. Entonces, digamos, nos encontramos ante el peligro de la reacción constante, ¿no? Con el tema del aborto, que por un lado en este gobierno que tiene un rostro neoliberal progresista que intenta canalizar estas demandas del feminismo, pero compensándolas con el perfil conservador y religioso. Entonces, frente a esto, siempre el peligro de la regresión de derechos, ¿no? De decir, bueno, hasta puede ser pensado en una estrategia política del gobierno. Digo, pongo el tema del debate del aborto, se discute, se trata, pero paralelamente lo contesto con lo más conservador y con los, digamos, con todo este aparato
regresivo. Y entonces, ¿qué puede pasar después? Después de esto, digamos, tenemos una regresión en materia de derechos, se puede llegar, no sé, se pierde el debate del aborto, se cajonea, podemos tener una regresión en materia de derechos o en materia, digamos, de debate cultural en torno a estos temas. Esa me parece que es como el peligro más, me parece a mí, más peligroso, al menos con este gobierno, ¿no? No sé. Sí, yo creo que en tema con respecto al debate del aborto, se plantea por ahí mediante dos finalidades, podríamos decirlo, que es, por un lado, ocupar la agenda en un primer semestre que el gobierno está bastante apretado en algunas cosas, por decirlo de una manera, para llegar, por lo menos hasta que se dispute el Mundial y se afloje un poquito, por lo menos el tema de la inflación, la economía, los aumentos, etcétera. Y por el otro también saldar esa discusión sobre el aborto, porque el gobierno, para mí, lo que cree es que tiene los votos necesarios para que no se dé el tema del aborto. Entonces, queda como un gobierno que agarró la demanda de un sector social, la llevó al Congreso, se debatió por el no, y bueno, es un gobierno del diálogo. Claro, si yo capaz voy a disentir un poco acá, yo, bueno, tengo la misma postura de, incluso desde antes de que el gobierno ganara, yo creo que en la línea económica es claramente la continuación de Martínez de Oz, Cavallo, Macri, eso no hay ninguna duda. En cuanto a la línea no económica, yo creo que está más dividido, creo que en el gobierno está todo ese conservadurismo católico, militar, rancio, etcétera, pero que hay otra facción, los Caputo, los Quintana, los Marcos Peña, que viene a ser gente más ciudadano del mundo, que no le importa nada, digamos, liberal de pura cepa, y que en el gobierno está eso mezclado, que yo no sé si al gobierno le convendría o no que se caiga el debate, no sé si le convendría tanto que es decir, bueno, nosotros dimos el debate del aborto y se cayó, y quedamos como dialoguistas, pero prima la parte conservadora. Creo que si se da el debate y se aprueba, el gobierno puede sacarle jugo igualmente. No creo que haya una postura definida en Macri y en los principales de... Sí, obviamente, capaz puede estar, no sé, un Pinedo, por ejemplo, un más tradicionalista, en el extremo antiabortista, y un tipo más, un sí o un Yupi, eso que estará más para el lado liberal. Yo creo que la discusión correcta es la que planteó Iagos. Bueno, estemos todo con esto, pero ojo, que no te lo desvíen para un lado neoliberal o para un lado de los derechos individuales únicamente, que son importantes. Tampoco quiero quedar como que estamos acá hablando en contra de los derechos individuales, todo lo contrario. Pero que tiene que estar en un país del tercer mundo y subdesarrollado, enmarcado en lo que decía ella como un populismo de izquierda. Y a mí, perdón, me quedó una pregunta. En la postura sobre Evita, que lo tiraste pero no terminaste, o yo no vi la definición. Que fue feminista Evita, no fue feminista, incluso es una discusión que se da ahora, ¿no? Es una discusión que no está saldada. Vos me preguntás a mí. A vos, sí, es correcto ver evaluar a Evita en Sudamérica como con un feminismo europeo del siglo XXI. Claro, ¿podemos evaluar desde el hoy a claro. Evita? Esa es la pregunta. No, por supuesto. A ver, si vos me preguntás a mí, para mí sí fue feminismo. Digamos. Yo el otro día o la otra vez leía una nota en la que salía una compañera del movimiento Evita, creo que era, del feminismo de ahí, y decía, bueno, cuando Simone de Beauvoir publica El segundo sexo, Evita, digamos, saca el voto femenino. Y que vengan a decir que Evita no es feminista, ¿no? Me parece que sí, si nos ponemos a ahondar en debates un poco más teóricos y demás, seguramente haga aguas, ¿no? Pero bueno, está la política pública hacia la mujer, está las reivindicaciones tanto económicas como sociales, digamos, el darle independencia económica es muy importante, postularla en otro lugar, el voto femenino. Para mí es feminista, digamos, esas políticas son feministas. El mismo debate está con Cristina, ¿no? Así que, bueno. Pero yo creo que ahí la diferencia con Cristina es que es más actual, digamos. A Cristina es más fácil en ese sentido por ahí pegarle que Evita. Desde el contexto pero había teoría feminista en ese momento, digamos, Simone de Beauvoir y demás. Tal cual, pero no era, digamos, el contexto después del 2000, digamos. No es lo mismo el pensamiento, seguro, digamos, en general que había en 1950 que la globalización del pensamiento era menor en el 46, 48 que en el 2011, ¿no? A poco se le ocurre juzgar
a una persona que vivió entre el 40 y el 50 en Argentina con el estándar francés de la misma época. A pesar de que, bueno, lo que dijiste vos es muy importante, no sabía que eran contemporáneas el libro de Beauvoir con el voto femenino en Argentina. Habla mejor todavía de Evita. Bueno, y ya medio que me perdí. Pero bueno, porque fue una columna con debate. Una columna... Le echamos ahí mucho debate, pobre, y Me perdieron. No, bueno, ya no sé ni por dónde retomar. ¿Querés cerrar? ¿Cerramos para acá? Mí estamos está bien. No sé si te quedó algo en el tintero o está para... No, bueno, no sé, a modo de cierre, tener en cuenta esto, ¿no? De la construcción hegemónica, de lo que hablábamos de la conducción, para adelantarnos un poco en materia contraofensiva y no solo de resistencia, ¿no? No siempre correr por detrás, sino me parece que una construcción hegemónica y una conducción clara nos va a dar la posibilidad de poder plantarnos en una contraofensiva, ¿no? No ya digamos, saldar eso para poder mirarlos y no correrlos tan de atrás con los problemas y plantear una contraofensiva con una posición clara que actúe y responda y que se anticipe, ¿no? Por ahí es muy ambicioso, pero me parece que puede ir por ahí. Perfecto, bueno, entonces cerramos acá. Cerramos acá. Cerramos acá entonces con la politóloga Agostina Díaz y nosotros seguimos por acá.